Muy buenas tardes para todas y todos. Soy Lubna Belarbi, estudiante de máster en la Universidad Mohamed V de Rabat, Marruecos. En primer lugar, quisiera agradecer al Comité Científico del Congreso Discursos Cautivos Mujer, Escritura, Reclusión, organizado por la Universidad de Valencia, por brindarme la oportunidad de presentar mi ponencia. Dado que el tema de este encuentro es el abordaje de la reclusión femenina desde un trasfondo literario, he visto oportuno plantear el encierro de las mujeres marroquíes en el harén o en el espacio doméstico. Jean-Paul Sartre, en su obra ¿Qué es la literatura?, establece una distinción entre literatura de evasión o escape y la literatura como compromiso. De modo que la literatura, aparte de cumplir su función artística, debe desempeñar una función social, debido a su poder de alterar la realidad en las convenciones sociales. Cito a Jean-Paul Sartre, dice: «El escritor tiene una situación en su época, cada palabra suya repercute». Entonces, para Sartre, escribir era un ejercicio de libertad, una función liberadora. La obra de Mernissi presenta compromiso con la causa femenina, toda una carrera y vida para visibilizar la lucha de las mujeres marroquíes, una denuncia por su condición de relevo y dependencia en el seno de una jerarquía de dominación patriarcal que recluía a las mujeres y reducía su presencia al espacio doméstico o privado, encerradas en el harén durante un largo periodo de la historia. Antes de proceder a presentar nuestro análisis de la obra, vamos a contextualizar la época donde transcurren los acontecimientos de la obra, de la novela. Pues primero, cabe señalar que desde los albores de la independencia de Marruecos, la mujer estuvo presente en el debate público para reivindicar sus derechos y proclamar justicia, igualdad y equidad. Una transgresión duramente acallada por las autoridades políticas que elaboraron la antigua Mudawwana o el Código de Estatuto Personal, publicado en 1958. Con la independencia de Marruecos, en 1956, se mantuvo el sistema de gerencia francés en todos los dominios de administración marroquíes, con la única excepción de los derechos individuales y de la vida social. En este caso, se recurrió a la Sharia, la ley islámica, plasmada a rajatabla en una Mudawwana que perpetuaba sin lugar a duda el relevo de la mujer dentro de una sociedad androcéntrica y patriarcal. El reconocimiento de ciudadanía de las mujeres marroquíes tuvo lugar en 1963, cuando obtuvo su derecho al voto y ser candidata, un logro obtenido tras muchas luchas y sobre todo gracias a ciertas iniciativas que abocaban a relucir la imagen de Marruecos en las comisiones internacionales. Hasta entonces, la presencia de las mujeres marroquíes se reducía al espacio doméstico, en la casa, confinadas en el harén. Pues en uno de esos harenes de Fez, en el seno de una familia acomodada, es donde nace nuestra escritora Fatema Mernissi en 1940. Fuera de los países de contexto árabe-islámico, el término harén se asocia al placer, la libertad sexual y la lujuria. Sin embargo, está lejos de tales connotaciones. Pues como lo explica según la definición que pone la Real Academia Española, es la zona habitada por mujeres en las casas de musulmanes o el conjunto de mujeres que viven bajo la dependencia de un amo o jefe de familia. Primero vamos a presentar a nuestra escritora. Fatema Mernissi era una socióloga, escritora y militante feminista, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Mohamed V de Rabat. Prosiguió sus estudios en la Sorbona y luego obtuvo su doctorado en Sociología por la Universidad estadounidense de Brandeis. Ejerció de profesora en la Universidad Mohamed V de Rabat y también se dedicó a la investigación científica. Fatema Mernissi pues pudo combinar la investigación científica y la militancia cívica. Pues ¿cómo? Velaba por un lado por los derechos de las mujeres haciendo uso de su erudición y perseverancia, cuestionando las interpretaciones religiosas. Pues Mernissi tenía como afán poner de relieve la precariedad de la situación femenina en Marruecos o en el mundo árabe musulmán. Por otro lado, era una activista indomable, pues animaba talleres de escritura, participaba en campañas para sensibilizar y ayudar a mujeres marroquíes de todas las clases sociales. Pues en 2015 murió dejando una huella imborrable en la escena política e intelectual marroquí. Obtuvo en 2003 el premio Príncipe de Asturias y también otros premios.
pues dejó escritos muchos libros que se tradujeron a varios idiomas, como Sexo, Ideología y Islam, Marruecos a través de sus mujeres, El harén político, El profeta y las mujeres, Sueños en el umbral, Memorias de una niña en el harén, El poder olvidado, Las mujeres ante un Islam en cambio, El harén en Occidente, entre otros. Pues la obra que hemos optado por analizar es la que ya hemos presentado antes, Sueños en el umbral, Memorias de una niña en el harén. Ahora vamos a presentar un pequeño argumento de la novela. Pues Fátima Mernissi en Sueños en el umbral nos escribe una novela de forma autobiográfica, o sea, que nos traslada al harén doméstico de su infancia, un harén antagónico con la imagen del harén turco que habita la mentalidad occidental. A través de este texto literario, pues podemos bucear en lo más hondo de la sociedad marroquí durante el periodo comprendido entre los años 40 y los años 60, pues 2 décadas revulsivas determinadas por la imposición del protectorado francés en el sur del país y el español en el norte, pues los movimientos nacionalistas que abocaban la independencia de Marruecos, con ideologías menos conservadoras en lo que se refiere al estatus de las mujeres marroquíes, cuya obra cumbre fue la fundación de las primeras escuelas nacionalistas que dieron acceso a las niñas marroquíes a la educación, pues considerada como un disipo del halo de analfabetismo, la condena predestinada por el mero hecho de pertenecer al sexo femenino. Pues la novela es un recorrido en el tiempo que pone de manifiesto la evolución de la situación de las mujeres marroquíes. De hecho, el acceso de las niñas a la educación dio fin a la era de analfabetismo femenino, dictado por costumbres y tradiciones, y era la primera rendija para recorrer el camino de la emancipación. El alma feminista de la autora es palpable en todos los elementos constitutivos de la trama de la novela, repleta de alusiones a feministas pioneras en el mundo árabe islámico. La presente comunicación tiene como objetivo presentar un análisis cronotópico de la novela, basándose en la teoría del cronótopo de Bakhtin, teoría y estética de la novela, igualmente la metodología propuesta por Mitterrand y Saurieux para un análisis simológico de la novela, poniendo de relieve los 3 niveles del discurso del texto sobre el espacio, que sería la topografía mimética, la toposemia funcional y el simbolismo etiológico. Todo ello para resaltar las características de este espacio y dar a conocer las condiciones contextuales que dieron lugar a la existencia de este manifiesto literario. El cronótopo es el conjunto de relaciones que entrelazan el tiempo y el espacio. Como dice Bakhtin, es la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura, de modo que representa la fusión de dichos elementos básicos para una construcción del texto literario, que va más allá de una suma de secuencias del discurso. Son elementos inherentes a la comprensión del mundo. El harén como espacio es un cronótopo, porque permite al lector sumergirse en la trama y percibir los mensajes del texto narrativo, que en este caso refleja la situación de encierro, encarcelamiento de las mujeres en un tiempo determinado. Pues intentaremos mostrar cómo en este espacio las mujeres eran sometidas y encarceladas en nombre de la religión y la tradición. Pero a pesar de ello, mantenían la esperanza de traspasar estas fronteras, o hudud, como diría Fátima Mernissi, que impedían su integración en la sociedad y ejercer su plena ciudadanía. En esta novela, la narradora nos lleva en un recorrido retrospectivo al periodo de su infancia en el harén doméstico de Fez, un espacio configurador del conjunto de la escritura de la novela y columna vertebral de la acción narrativa. El relato se desarrolla básicamente dentro del harén, que es un espacio que atestigua el desarrollo y la evolución de los personajes femeninos, protagonistas del relato. Pues en este espacio, que es un referente asociado a diferentes momentos de la vida de los personajes femeninos, se hace palpable la situación de encierro, segregación, opresión, estratificación, sororidad, diferencias ideológicas entre estos personajes. Entender el texto supone una indispensable descripción de la conexión o más bien la fusión de las relaciones temporales espaciales.
Pues el harén como cronótopo es el más relevante y constante en toda la obra. Es determinante de la forma, de la forma textual. Es una concretización del androcentrismo, del poder masculino, de esa función genérica de mantenimiento dentro del sistema patriarcal, donde se ejerce la supremacía gracias a bienes materiales o con pretextos de protección de las mujeres. En este caso, pues el harén reflejaba el poder y el prestigio de la figura masculina dentro de la sociedad masculina, marroquí. Pues encerrar mujeres con el pretexto de proporcionarles mantenimiento y protección era seña de privilegio y virilidad, conceptos androcéntricos que abocaban perpetuar esas fronteras o líneas de segregación espaciales impuestas. Pues en palabras de la abuela paterna dentro de la obra, pues dice: todos los hombres respetables se ocupaban de que sus mujeres no tuvieran que salir a la calle, siempre tan peligrosa y insegura. Les procuraban palacios, preciosos consuelos de mármol y fuentes, buenos alimentos, vestidos bonitos y joyas. ¿Qué más necesitaba una mujer para ser feliz? Solo las mujeres pobres como Luza, la esposa de Ahmed, el portero, necesitaban salir a trabajar y ganarse la vida. Las mujeres privilegiadas se ahorraban ese trauma. Pues ahora vamos a arrojar un poco de luz sobre esos elementos o estas situaciones, por ejemplo, la situación de encierro, de estratificación, de sororidad y de diferencias ideológicas entre esas mujeres dentro del harén. Pues la situación de encierro se presenta en la inaccesibilidad de las mujeres al mundo exterior, una imposición en nombre de la religión y las tradiciones, la prohibición de traspasar esas fronteras, encarceladas en un harén de altos muros y una gruesa puerta vigilada por un fiel guardián, confinadas dentro de este espacio, depositarias del honor de sus familiares masculinos y condenadas al analfabetismo. Pues una discriminación que se hace de manifiesto hasta en el acceso a la radio, la cultura y a la educación. Vamos a citar unos pasajes de la obra que van a ilustrar esta idea de encierro. Pues, como dice la autora, el harén tenía que ver con los hombres y con las mujeres. Eso era evidente. También tenía que ver con una casa, muros y la calle. Eso también era evidente. Todo eso era bastante elemental y fácilmente comprobable. Uno levanta 4 paredes rodeadas de calles y tiene una casa. Luego encierra en la casa a mujeres y deja salir a los hombres y obtiene un harén. También otra cita dice: pues todas las ventanas se abrían hacia el patio, ninguna daba a la calle. O sea que hasta las ventanas daban a un patio interior. O sea, no había accesibilidad a lo que es el exterior de la casa. Pues dice también: mi madre no podía salir de casa sin pedir múltiples permisos, y incluso entonces todo lo que podía hacer era visitar al santuario de Muley Idris, el santo patrón de la ciudad, a su hermano que vivía en la misma calle o asistir a una fiesta religiosa. Y la pobre siempre tenía que ir acompañada por otras mujeres de la casa y por uno de mis primos jóvenes. Para Fátima Mernissi, pues nuestro harén de Fez era una cárcel. Ahora vamos a pasar de estratificación. ¿Qué significa estratificación? Pues aquí hablamos de que dentro de ese harén había una estratificación, una taxonomía de esas mujeres. Pues aparte de que ya se sabe que los hombres eran los que tenían más privilegios dentro de ese harén, pero hasta entre las mismas mujeres había una estratificación. Esa estratificación dentro de este espacio de reclusión la vemos en la jerarquía que envuelve el harén. Pues ese cobijo de distintos personajes femeninos, las mujeres divorciadas o repudiadas no tenían voz propia, no podían expresar sus opiniones, ya que cargaban con el estigma de su estado civil, por lo que tenían que mantenerse en la sombra. Pues estaban condenadas al mutismo y a la invisibilidad. Esto lo vemos en la situación de tía Habiba como mujer repudiada por su marido. Dice la autora: pero como estaba divorciada no podía llevar la contraria abiertamente al alamani, sino que tenía que mascullar sus objeciones en voz baja y dejar que mi madre y Shama protestaran. Solo quienes tenían poder podían corregir a los demás abiertamente y llevarles la contraria.
Una mujer divorciada no tenía verdadero hogar y debía pagar su presencia procurando pasar inadvertida. También, pues, como dice, al contrario de mi madre, las viudas divorciadas que no tenían maridos que las protegieran no podían reclamar el derecho de usar chilabas. El hacerlo habría supuesto que las condenara inmediata y irrevocablemente como mujeres disolutas. Perdón. Ahora vamos a pasar a otro concepto otro elemento constitutivo del relato que sería la sororidad femenina. La sororidad está presente en la obra, una coalición de mujeres con ideales feministas. La tía Habiba, la prima Shama, la madre Fátima y la abuela materna aspiraban a un cambio de la situación femenina y una emancipación de las mujeres a través de sus cuentos, bailes, presentaciones teatrales, actos evasivos de la realidad opresiva. Soñaban con tener alas para poder liberarse de esta cárcel. Mantener el sueño de emancipación aunque parezca imposible, cultivar la esperanza de cambiar el mundo. Hacer uso de esas habilidades orales y fabuladoras les brindaba alas para volar, soñar más allá de los altos muros del harén. Pues como dice en la novela, una mujer podía ser absolutamente impotente y aún así dar sentido a su vida soñando con volar. Recurrir al poder de la palabra como vehículo de escape es un elemento recurrente en la novela, una identificación con Scheherazade, el personaje mítico de Mil y una noches, que pudo llevar a cabo una subversión armándose solamente de la palabra y el conocimiento, y salvar a otras féminas de una muerte anunciada. La sororidad es un elemento clave para la evolución de la situación de las mujeres. Según nuestra autora, si existiera solidaridad femenina, no estaríamos inmovilizadas en esta terraza, viajaríamos por todo Marruecos y hasta navegaríamos hasta la ciudad de Ébano, si quisiéramos. Otro elemento también que es muy relevante dentro de la obra, que es las diferencias ideológicas entre las mismas mujeres dentro de este espacio, ya que los personajes femeninos como la abuela paterna, la Lamani y la nuera Lalla Radia se enfatizaban en defender estas fronteras y la imposición del harén y la supremacía masculina, alegándolo por el orden divino, de modo que toda iniciativa para cambiar aquello era un atentado contra la voluntad de Allah. En esta línea, Fátima Mernissi, en boca de su madre, califica esa actitud perjudicial para las mujeres y los culpa por perpetuar este yugo ejercido sobre las mujeres. Como dice, mi madre acusaba a aquellas mujeres que se aliaban con los hombres de ser en buena medida responsables del sufrimiento de las mujeres. Son más peligrosas que los hombres, explicaba, porque físicamente parecen iguales que nosotras, pero en realidad son lobos disfrazados de ovejas. Ahora, supongo que ya hemos presentado los elementos constitutivos del harén como cronótopo. Ahora vamos a pasar a la análisis semiológico del espacio, que lo hemos visto muy pertinente en este caso, porque la obra de Mernissi se desarrolla en el harén, que es un espacio que sostiene todo este texto literario, desempeñando una función básica para percibir ideas planteadas a lo largo de la novela. Una disensión con la afirmación de Genet, que dice: puedo perfectamente contar una historia sin precisar el lugar, mientras que me resulta imposible no situarla en el tiempo en relación con mi acto narrativo. Pues el espacio es una vía para penetrar a las diversas dimensiones de una obra literaria, un elemento constitutivo de todo texto narrativo. Según Jacques Sorrieu, la novela evoca en el lector una ilusión de realidad representada a través de un espacio real que autentifica la historia, dándole aire de verosimilitud. Al recurrir un cierto grado de mimetismo, siendo este espacio portador de los mismos componentes lingüísticos igualmente a los demás elementos constitutivos de la obra literaria, como la temporalidad o los personajes, pues por ello debería ser considerado y estudiado con el mismo afán e interés otorgados a los demás enfoques de estudio. Pues teniendo como punto de partida la metodología de Mitterrand y Sorrieu, intentaré pues poner de relieve la importancia del espacio en esta novela. Pues como ya hemos evocado antes, vamos a hablar de la toposemia mimética, la toposemia funcional y sobre el simbolismo ideológico. La
Topografía mimética. Pues la topografía mimética aquí la vemos reflejada en la obra porque esta obra tiene un carácter mimético de este espacio. Se basa en una realidad marroquí y ofrece una descripción realista de este harén. Porque esta narradora, la narradora, nos lleva en el tiempo y exactamente a su infancia, donde nos muestra el interior de este harén y nos hace una descripción minuciosa de este harén en un recorrido de retrospección en el pasado. Aquí tenemos las citas de la descripción, de las arduas descripciones que hace del patio, de su forma, de la simetría que dominaba allí, de la falleza, de las incrustaciones que unían las baldosas. Entonces, una descripción muy minuciosa del harén por dentro. Esto también, pasa a hacer otra descripción de otro harén, que sería el harén de la granja, que ofrece también una descripción minuciosa de este harén y lo presenta como algo antagónico con el harén de Fez, porque el harén de Fez era cerrado, era como una cárcel, pero el harén de la granja, de la casa de su tía materna, se gozaba de más libertad, había más acceso al mundo exterior. Entonces hay un antagonismo entre lo que es el harén de Fez y el harén de la granja. Ahora vamos a la toposemia funcional, pues la construcción del espacio de la novela obedece a las exigencias de la trama, pues aquí se identifica su propia estructuración de significado. El espacio novelesco va más allá del mimetismo y la referencialidad, pues todo elemento constitutivo de este espacio cumple una función determinada dentro de la trama del texto. Esto reflejado en sus características sociales, simbólicas. Estas funciones reflejan el significado simbólico e ideológico de sus respectivos personajes. Pues en primer lugar, los movimientos de los personajes femeninos se efectúan dentro del harén. Pues hay escasos lugares exteriores que se evocan a lo largo de la novela. Los personajes no son personajes dinámicos, sino que la mayoría de estos personajes femeninos evolucionan en diferentes lugares, pero interiores, dentro de este espacio, dentro del harén, pues en el patio, en la terraza, la habitación de Habiba. Pues estos lugares exteriores son muy escasos, que podríamos citar como el hammam, el harén de Yasmina, que sería el harén de la granja, la escuela coránica y la casa de Sidi Bilal. Pues a partir de ello podemos percatar una dicotomía de espacios cerrados y opresivos y otros abiertos, representativos de una cierta libertad y festividad, ¿por qué no? Aquí, por ejemplo, vamos a evocar algunos espacios exteriores como el hammam, que sería el baño público, que era un espacio de especial protagonismo en la novela, porque en ello veíamos plasmada la relación de la mujer marroquí con su cuerpo, que era celebrado como un ritual, que era el único punto de coincidencia entre las mujeres del harén, procedido de varias pautas preparativas, labores y recetas tradicionales de belleza. Pues, como dice la autora, según mi madre, el hammam y la terraza eran los dos aspectos más agradables de la vida en el harén. Entonces, este hammam también dice, pues pareciese una isla exótica que hubiese llegado de alguna forma a la disciplinada Medina. En realidad, de no ser por la tercera cámara, habría sido un paraíso. Otro elemento o otro espacio exterior donde se desarrolla o donde se evoca esto en la novela, tenemos la casa de Sidi Bilal. La casa de Sidi Bilal es un espacio exterior que aparece en la obra como escenario de exorcismo, de jinns, de danzas de posesión que emanan a estados de trance animados por grupos de música gnawa de procedencia africana. Pues este espacio donde se realizaban ceremonias prohibidas por ley islámica. Entonces, asistir a esas ceremonias era envuelto en secretismo, pero aún así, pues las mujeres asistían a esas ceremonias. Aquí cabe citar a Cristiva
cuando dice que sumergirse en estas prácticas pertenecientes a lo sagrado depende mucho del estado de minoría de explotación económica. Es necesario que eso salga de alguna manera y a falta de educación ese lugar de salida es de lo sagrado o del crimen o de los dos. Pues para tía Mina, que era una esclava que vivía en el harén, pues asistir a esas ceremonias era una oportunidad única de salir, de existir de una forma diferente y de viajar. Entonces, las mujeres, como dice en la novela, las mujeres ignoraban la música y seguían bailando de acuerdo con su cuerpo, su propio ritmo impetuoso, como para indicar que el maestro de ceremonias ya no controlaba nada. Era como si por una vez las mujeres se liberaran de todas las presiones externas. Ahora vamos a pasar al segundo aspecto dentro de ese análisis semiológico, que sería el simbolismo, el tercer punto, que sería el simbolismo ideológico. Según Mitterrand, a captar las significaciones simbólicas de un texto novelesco representa una ideología social o cultural, ya que la novela reproduce las condiciones sociales, analizar las funciones de los escenarios de acción para los protagonistas de la historia nos brinda una interpretación del espacio de la novela. Así que, una vez reflejadas las funciones que desempeñan los principales espacios en relación con los personajes de la novela, podemos afirmar que el encierro es el elemento más relevante de la novela. Primero, pues representa a mujeres encerradas en el harén, un lugar varado con altos muros y tras una gruesa puerta bajo permanente vigilancia de un guardián, privadas de su libertad de deambular por las calles. Segundo, pues este espacio cerrado representa un verdadero centro de poder basado en el patriarcado como constructo social hegemónico que perpetúa la sumisión y el relevo femeninos bajo el pretexto de la protección. Ahora, pues para concluir, cabe señalar que el harén doméstico dista mucho de las concepciones occidentales repletas de fantasías sexuales, de dominación de mujeres sumisas y voluptuosas. El harén fue una cárcel para las mujeres marroquíes durante un largo periodo de la historia, un símbolo de prestigio y honor, espejo de la virilidad y riqueza masculina, un espacio de reclusión de mujeres que carecían de alas para poder volar y escapar del analfabetismo, de la rutina y de la segregación. No obstante, las mujeres que lo habitaban demostraban rebeldía y hasta alzaban voz para denunciar estas imposiciones patriarcales que los condenaba a la permanente minoría de edad. Hoy día, la mujer marroquí está presente en todos los ámbitos de la vida pública. Sigue luchando para conquistar todos sus derechos como ciudadana. Y lo estamos haciendo bien. Entonces, para señalar, para resaltar, cabe citar o cabe evocar a que Mernissi, en una obra posterior titulada Marruecos a través de sus mujeres, precisó que el harén doméstico era una realidad histórica para las élites de la sociedad marroquí por aquel entonces. No obstante, las demás mujeres de Marruecos estuvieron integradas en el ámbito laboral, mujeres trabajadoras y productivas que tuvieron su impronta en el desarrollo económico y social de Marruecos. Muchísimas gracias por acompañarme